Hola, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, no lo sé. ¿A qué hora se estará viendo esta primera conferencia que voy a grabar en mi vida? He dado cientos de conferencias, pero nunca he grabado una en vídeo para impartiéndola así, ¿no? Vamos a ver si puedo hablar sin mirar los ojos a nadie. He puesto aquí una foto, pero no sé si voy a poder mantener esa mirada. Bueno, voy a intentar hacerlo de todas maneras. Antes de nada, agradecer a la Navarra y sobre todo a Clemente Bernard, que me ha invitado a dar una charla o a hacer esta aproximación a la obra y a la figura de Koldo Chamorro. Para mí es un gran reto, esencialmente porque tengo que admitir que yo conocí a Koldo Chamorro en vida y conocía su trabajo, por supuesto, a través de varias exposiciones, sobre todo a través de muchas publicaciones, y por supuesto también he tenido un interés, ¿no?, por ese momento, por esos documentalistas que están trabajando en una época muy concreta, haciendo una obra propia, creando su propia visión en esa época de cambio de España de la que ahora hablaremos. Antes de nada, tengo que partir si analiza uno la biografía de Koldo Chamorro, ve que hay una diferencia con respecto a otros fotógrafos anteriores a él, incluso coetáneos, y es que él viene de fuera, ha estado viviendo en Guinea Ecuatorial, desde fuera, es decir, no tiene una visión exclusivamente de lo que es España cerrada, sino que ya tiene conocimiento de otras realidades, pero al mismo tiempo ha podido estudiar fuera, recibe una beca muy joven que le permite hacer ciertos talleres en Arles muy interesantes, ¿no? También este conocimiento de grandes autores como Ansel Adams o Brassai creo que va a marcar mucho lo que es la personalidad de Koldo. El Koldo ya tiene unos referentes concretos de grandes autores, de grandes maestros, y él quiere ser uno de ellos. Eso es esencial. No es una persona que esté trabajando como la mayoría de las personas coetáneas a su lado, y sobre todo los anteriores, con la fotografía como una cosa secundaria en su vida, sino que él mantiene su posicionamiento y su compromiso con la fotografía como lo prioritario y primordial en su vida. Eso es lo esencial para entenderlo, ¿no? Él hace de la fotografía su propia vida, y es algo que hasta entonces en España era muy difícil encontrar, ¿no? Tenemos que entender ese contexto, el contexto de los años 70, donde él empieza para ver qué es lo que es la fotografía, ¿no? Para empezar, hay que decir que la fotografía está alejada de lo que es el resto de las artes plásticas, no se entiende como que pertenezca a una de las artes que se pueda estudiar. Yo cuando estudié en la facultad tuve muchos problemas para encontrar a alguien que me quisiese dirigir una tesis centrada en fotografía, porque la mayoría de los profesores, todos los profesores, hablo de la Complutense, desconocían lo que era la fotografía, y aparte no tenían ni el mínimo interés, nunca se habían preocupado por entender que la fotografía era parte del arte que ellos habían estudiado en otras épocas del siglo XX. Estoy hablando de profesores de contemporáneo, y si lo tenían era mínimo, era algo tangencial y nunca prioritario, ni por supuesto le daban un carácter de la importancia que tenía, ¿no? Entonces eso es esencial, ¿no? Es más, yo hablo de los años finales de los 80, imaginaos en los años 70. Esa disociación entre lo que es las artes plásticas, el resto de artes plásticas y la fotografía, va a ser un problema en general siempre a la hora del desarrollo de los fotógrafos en nuestro país, porque van a estar trabajando en un plano de secundariedad, un plano que les va a hacer recluirse, tener su propio subterfugio en el que desarrollarse, pero no un diálogo muy amplio con otras disciplinas que enriquezcan el trabajo que ellos hacen, y al mismo tiempo tampoco pueden, el resto de disciplinas tampoco se enriquecen de los discursos de tantos fotógrafos como ya empiezan a ver en nuestro país, ¿no? Eso es prioritario. Tenemos que entender que no hay un mercado concreto, aunque ya hay galerías como Spectrum en Zaragoza, como la galería de Rosalind Williams en Madrid, o algunos proyectos en Barcelona, pero eran minoritarios, muy minoritarios, y con apenas comercio, ¿no? Los propios fotógrafos eran los mismos que hacían las fotos, los mismos que al final acababan comprando o intercambiando fotografías, pero no había coleccionismo de fotografía, no se podía entender que no existían, apenas podían existir casos aislados, pero no fotógrafos, personas que intentasen
entender que eso es que la obra fotográfica se podía coleccionar, que tenía esa misma entidad de obra de arte, y eso también es esencial entender, porque eso llega prácticamente casi a los años 90, así, ¿no? Por otra parte, los espacios públicos no le dedican a la fotografía apenas tiempo, apenas espacio, no le dejan ningún lugar dentro de las exposiciones que las instituciones van organizando. Son mínimas, se pueden contar las pocas exposiciones que se van haciendo, y siempre cuando se hacen, sobre todo lo podemos ver en galerías de arte, y yo tengo hecho un estudio, todas se hacen en mayo, en junio, sobre todo cuando las galerías cierran, el resto de galerías comerciales, y las hacen normalmente en los sótanos, en los espacios secundarios de las propias galerías. Los hacen más por compromiso que por entender que la obra puede ocupar un espacio que le correspondía, o que entendían que le correspondía solo a otras disciplinas, como la pintura o la escultura o el dibujo o el grabado, ¿no? Pero no la fotografía. Eso es esencial ahora de entender. Ahora mismo la fotografía ya está mezclada con el resto de disciplinas, aunque sigue teniendo su propia historia, pero tienden a fundirse. Actualmente, cuando hablamos de historia del arte español, hablamos al mismo tiempo de fotografía, como de vídeo, como de escultura. La posmodernidad, que nace en los años 70 y que se desarrolla después, nos ha traído eso como algo positivo, ¿no? Entender que todo tipo de lenguajes son factibles a la hora de desarrollar un discurso o a la hora de mantener una narración concreta. Lo esencial es en lo que tú dices, no cómo lo dices o qué medios utilizas para decirlo. Eso es otro de los puntos que es importante. Pero bueno, cuando nace Koldo, las cosas son diferentes. Tenemos una España que todavía vivía en torno a las asociaciones fotográficas, asociaciones de aficionados que se reunían por ciudades y que tenían sus propios concursos. Eran los concursos los que marcaban la pauta. De hecho, la mayoría de las revistas se utilizan, hacemos un estudio de las revistas que hay, que son muchas, en los años 70, todas ellas lo que prima son estos fotógrafos que concurren a los concursos, algunos de ellos pues ya especializados en ganar concursos, y se entendía que era la única vía esencial. Por otra parte, tenemos un nacimiento en los años 70 de la revista Nueva Lente como un posicionamiento totalmente radical a lo que existía anteriormente, y un posicionamiento que intentaba pues atraer a los fotógrafos que ya conocían y que ya se estaban interesando por hacer otro tipo de fotografía diferente a la que los concursos marcaban. Una fotografía con ciertos aspectos conceptuales, es decir, donde primaba no solo la imagen, sino la experimentación con la imagen, y sobre todo cierto aspecto performático que estuviese detrás de ella. Y eso es esencial, porque Nueva Lente abre una vía diferente para entender que la fotografía se puede hacer de otra manera diferente a la que los concursos están marcando desde el principio del siglo, ¿no? Esos concursos en lo que lo esencial era una imagen bonita, no por supuesto un discurso, no por supuesto una obra que pueda durar toda una vida, como ocurre en el caso de Koldo. Entonces ese es el contexto, ¿no? Concursos, imágenes bonitas, imágenes que puedan funcionar, una revista de ciertos, entre comillas, digamos, modernos, el precedente de lo que sería luego la movida madrileña, pero una revista que es mucho más amplia que ese posicionamiento de entender que se quieren aproximar a lo que se hace fuera, sino una revista en la que se plantean cosas que después se convertirán en catecismo, como que vale todo, como que todo es posible siempre y cuando una persona lo defienda, y sobre todo una revista que entiende que la libertad de creación es lo esencial, no una revista que intenta pues oponerse a esa idea única. En medio de todo esto nacen muchos fotógrafos que no están ni en un sitio ni en otro, ni están en la imagen bonita, ni tampoco están dentro de esa imagen, como digo, esa imagen con ciertos tintes performáticos, ¿no? Podemos hablar, ahí Foncuberta hablaba hace poco, en la que leía el documental, de una generación perdida en torno a esas aguas, ¿no? Y estamos hablando de ciertos documentalistas que nacen en este espacio, en esta España de cambios. No estamos hablando de una España donde a mitad de los 70 muere el dictador,
Y sobre todo con él él arrastra muchas cosas, se abren nuevas ventanas, sobre todo se empiezan a plantear nuevos modelos de vivir, nuevos modelos de trabajar en la sociedad, y por supuesto nace la democracia. Una democracia que ahora mismo está muy en cuestión por ser posiblemente más parcial de lo que nosotros creíamos que era, y por tener demasiadas trampas de estar acoplada y todavía hacer vigente un mundo antiguo y un mundo que todavía hunde sus raíces en la dictadura. Lo estamos viendo ahora mismo en el confinamiento, lo estamos viendo hace poco cuando sacaban los restos del dictador. Es decir, como digo, estamos en una España muy convulsa, una España que no ha cerrado todavía muchas heridas, pero una España que se mueve mucho, ¿no? En ese contexto nacen estas personas quisiendo mirar ese mundo que estaba cambiando. Estamos hablando de fotógrafos que se lanzan, sobre todo son fotógrafos de las ciudades que se lanzan al mundo rural porque entienden que es allí donde se están produciendo los cambios. No se van fuera de España a mirar lo que está ocurriendo, como ocurriría a partir de los años 90, que la mayoría de los fotógrafos hacen sus reportajes fuera de España, sino que en esta época el análisis que hay que hacer es la propia España, la España que viene directamente de la Inquisición, con esos curas, con esos poderes fácticos que están tan visibles y que son tan permanentes en espacios rurales, ¿no? Ahí encontramos ahí encontramos a Koldo. Koldo es una de esas personas que entienden que su mundo está cambiando y que lo quiere no tanto documentar, quiere hacer un reportaje amplio poniendo su visión, contándolo a su manera, haciendo su propio discurso para aportar algo a esa arena movediza que es el mundo en el que vive, ¿no? Ahí están, pues no solo Koldo, ahí están el resto de compañeros, que ahora podemos hablar de ellos, de ese grupo tan raro, que digo un grupo raro porque no se entiende realmente que pueda ser un grupo, pero sí personas que coinciden en ese interés: Cristina Herrero, Ramón Zabalza, Fernando Arráez y después Cristóbal Lara. Personas que están obsesionadas con ese movimiento, pero curiosamente en todos ocurre algo que, por supuesto, en Koldo también se le ve. Su posicionamiento de reporteros no les hace tener una implicación política directa. Eso es algo que ahora después hablaremos, pero que llama mucho la atención. Quieren ser, ante todo, personas que están mirando el mundo y sobre todo dando su propio punto de vista en torno a ese mundo que se mueve en torno a ellos, pero no se posicionan claramente políticamente, y llama mucho la atención que algunos de ellos, viviendo incluso en espacios de conflicto, como es el caso de Koldo, que está desde Navarra trabajando, no tenga un acercamiento concreto a lo que supone ETA y la violencia que hay en relación y cómo se manifiesta en todo su entorno, ¿no? Pero bueno, lo esencial es entender ese mundo con ese contexto, ¿no? Una España de cambio, una España en la que sigue vigente todavía cómo se trabajaba en fotografía de la misma forma que entonces. Eso de los concursos seguirá prácticamente hasta los años 80, pero en los 70 tienen mucha incidencia. De hecho, podemos decir que es el boom grande de los concursos. Y sobre todo esa España que abre la puerta a lo moderno, ¿no? Lo nuevo que aparece, y que normalmente lo podemos ver en Madrid, las personas que lo llevan, personas que están más descomprometidas, están muy descomprometidas, pero que entienden dentro de que su compromiso es hacer las cosas de forma diferente, pero tampoco se comprometen políticamente. Bueno, cuando digo que son descomprometidos me estoy refiriendo, hablo en general, pero sí hay muchos fotógrafos de esa época, igual que por supuesto otros artistas que sí están comprometidos, muy comprometidos políticamente. El caso de la fotografía, uno de los directores un tiempo, director artístico de la revista Nueva Lente, como Jorge Rueda, es un verso suelto a la hora de entender lo que es la fotografía, y por supuesto que hace un trabajo de compromiso político sin tener miedo a tocar la llaga a nivel visual en lo que era esa sociedad. Pero bueno, volvemos al tema esencial.
qué es Koldo Chamorro, quién es Koldo Chamorro, dónde y qué es lo que genera. Para entenderlo, yo creo que lo esencial es el tema. El tema es España. Un tema que comparte con el resto de su grupo, pero ese tema de España no es algo nuevo, es una cosa que, lógicamente, nosotros como una cultura ancestral que somos, con un bagaje muy amplio, tiene unas raíces muy, muy concretas, ¿no? Pero vamos a entender sobre todo que es una idea de España en la que se genera y la que ellos quieren reflexionar, que está construida a través de una mirada extranjera. En fotografía se puede ver quién son los fotógrafos del siglo XIX, sobre todo si miramos todas las historias del siglo XIX, vemos que son los fotógrafos extranjeros, los viajeros, los que dan una visión sobre nosotros mismos, los que vienen a mirar quién es ese vecino que tienen aquí, sobre todo los franceses, que tienen un morbo del XIX muy fuerte por el vecino salvaje, el vecino africano tan cercano, ¿no? Que comparte continente, pero que sin embargo es tan diferente a ellos después de los Pirineos, ¿no? Ellos han sido los que nos han creado una identidad, que han vendido al mundo y que nosotros, desgraciadamente, nos hemos acabado creyendo en muchas ocasiones. Ellos han creado la Carmen, ellos han creado a Don Juan, nuestros mitos, con los que se nos vende por el mundo, con los que se les da una idea de quiénes somos. Y esos mitos, curiosamente, pues son, por supuesto, como todos, muy cuestionables y, por supuesto, no son el retrato de la realidad de lo que somos. Creo que somos una realidad mucho más amplia, ¿no? Pero bien, ese es el caldo de cultivo en el que se crea la idea que ahora se pretende, se intenta dar la vuelta. Por supuesto, no solo acaba ahí, es decir, desde todos los franceses, desde la pintura, desde la literatura, sobre todo, pero vamos a ver también a otros. Vamos a llegar a nosotros mismos, en lo que ocurre en la generación del 98, todos nuestros grandes literatos reflexionando sobre quiénes somos, de dónde estamos, cómo podemos digerir esa historia tan extraña y tan compleja que nos ha ido formando, ese aspecto con esa España como tema que se convierte en el punto esencial del que partir, y como vemos que sigue todavía vigente en torno a la reflexión que estos fotógrafos ahora desde los años 70 empiezan a lanzar, ¿no? Pero bueno, antes también en fotografía hay otros precedentes. Veamos a Ortiz Echagüe, por ejemplo, como el gran falsificador de lo que somos a través de la idea que el régimen, aunque él es anterior al régimen y empieza a hacer su idea antes de que el régimen franquista empiece, como este señor, privilegiado, rico, esta persona tan polifacética, crea una idea gloriosa de una España que realmente tampoco somos, y como a través de sus castillos, de su España mística, de esas costumbres, de esos ritos, empieza a dar una idea muy parcial y muy concreta que tiene unos intereses concretos, y es afianzarnos como diferentes, afianzar que si España estaba trabajando o siendo una autarquía tenía sentido porque nosotros somos diferentes y tenemos un alma que el resto de europeos no tienen, ¿no? Esa idea falsa se mantiene durante mucho tiempo y es esencial también tenerlo. Pero bueno, ya empiezan a haber nuevos fotógrafos que se salen de los concursos o participan en los concursos, pero ya dan una idea diferente de la imagen bonita. Y tenemos que hablar de la Escuela de Madrid. Todos esos grandes fotógrafos en los que destacan Massat o Collado, o bueno, hay muchos más, Sigfrido de Guzmán, Paco Gómez, que ahora ha sido reivindicado de una manera magnífica, varios fotógrafos, el propio Bielba, que no se conforman solo con la imagen que va a ganar el concurso, y aunque siguen apareciendo y participando en sus concursos, están haciendo un reportaje mucho más amplio y dando visiones más amplias, pero no llegan, por supuesto, todo lo que vamos a encontrar en Koldo o en Cristina después, es decir, personas que ya entienden que la fotografía es su vida 100%, que no son unos aficionados o trabajan parcialmente para hacer una obra y llevan su vida por otro lado, sino que entienden que la fotografía, y sobre todo, no la fotografía, su idea
idea de la fotografía va a ser lo que marque su vida y su obra completa como aportación al mundo que viven, ¿no? Y bueno, aparte de los fotógrafos de Madrid, habrá que hablar de ciertos de Barcelona, sobre todo Miserach y Oterré, personas que van a ya pensar en la fotografía como algo más que una imagen y a desarrollar discursos concretos con un posicionamiento muy claro, con un punto de vista muy claro que se aleja del mundo de la imagen bonita. Y todos esos pensamientos están hechos, vertidos sobre España. Son aspectos muy concretos, pero que van ampliando esa visión crítica que España necesita, ¿no? Para romper esa idea única que Ortiz Echagüe y todo lo que lo rodea con los concursos, esas ideas de lo bonito y de lo misterioso y de lo bellos que somos, pues se había impuesto como la imagen única, ¿no? Bueno, tenemos que recordar también, aparte de esto, todos confluyen en el grupo AFAL, el grupo que desde Almería la revista empieza a plantear no tanto una temática solo española, porque la mayoría sí mueve en España, pero no la temática española, sino a ampliar las formas, es decir, que las formas de hacer fotografía pueden ser de una manera mucho más libre, ¿no? AFAL es en ese sentido un revulsivo, más que conceptual, es un revulsivo técnico, un revulsivo de cómo las formas pueden ir cambiando. Todos ellos empiezan a trabajar. Pasa que AFAL, que también se está reivindicando en estos momentos de una manera muy amplia, yo creo que muy positiva, tiene también unos puntos muy concretos en los que poder criticar, ¿no? Sobre todo si pensamos que todos son hombres, si pensamos que políticamente no se acaban de manifestar en un mundo como es el de los años 60, en el que era muy difícil ser artista y no tener un compromiso político, ¿no? Entonces son varias cosas que poner como precedente a lo que va a ser ahora el grupo de Coldo Chamorro y Coldo Chamorro, que es lo que estamos hablando esencialmente, ¿no? Pero bueno, esa España es lo que nos interesa, entender que España hay que mirarla desde varios puntos de vista, que es mucho más rico de lo que nos han dicho los fotógrafos anteriores y sobre todo los fotógrafos extranjeros, que del 19, como he dicho, pero sobre todo otros que han venido después, como Eugene Smith, el propio Brassai, Eugene Smith fotografiando la Surde, dando esa visión de nuevo rural, o Brassai dando esa misión esencialmente de lo que somos en torno a la feria de Sevilla o las procesiones, o una España que realmente es muy tópica constantemente, ¿no? Somos mucho más que todo eso y estos fotógrafos lo quieren poner de manifiesto. Desgraciadamente hay otros autores también extranjeros que inciden en esa imagen tan asalvajada en nosotros mismos como Hemingway, que bueno, en este caso, y hablando de Coldo, coinciden en el tema de los Sanfermines, ¿no? Que es algo que ahora después criticaré de una forma muy amplia, porque por supuesto estoy en contra de esa idea de ese extranjero que viene aquí a convivir con el salvaje y que encuentra en este amor a la sangre, a la tortura de seres inocentes, encuentra el placer de ese salvaje que el ser humano contemporáneo ha perdido, ¿no? Creo que es otro de los grandes problemas que tenemos como sociedad, el haber dado como válido esas visiones, y creo que en el desarrollo al final es muy negativo, ¿no? Por haberles conferido ese, un valor que realmente no les correspondía, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema esencial que es Coldo Chamorro, tenemos que decir que si hay un fotógrafo que influencia o que es el referente, no solo él, sino toda su generación, ese es Josef Koudelka, un fotógrafo checo de Magnum, que a través del gran éxito que tiene con su libro Los Gitanos a nivel internacional, influencia no solo el fotoreportaje de nuestro país, sino en general a nivel mundial. Es el gran referente que los fotógrafos, autores,
tienen a la hora de construir sus trabajos, ¿no? Esa influencia es obvia y bueno, ellos todos lo han reconocido. Y bueno, pero aparte de Kudelka tenemos que hablar en general de la idea de Magnum como la que todos que le gustaría estar, todos les gustaría ser un gran fotógrafo que estuviese reconocido por el Olimpo de los fotógrafos, que es lo que marca, lo que es la casa Magnum, lo que ellos van marcando como forma de entender el reportaje tan importante en ese mundo que vive ya a nivel visual, ¿no? Todos quieren entrar en Magnum. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que, bueno, hay que hacer una reflexión muy clara, ¿no? Porque hasta muy tarde no entra alguien, que es Cristina, porque ya no se le atiende a ningún reportero hasta tan tarde, a ningún reportero español. Pero bien, estas influencias son muy positivas porque estos son grandes autores, son personas que están dedicando su vida 100% a la fotografía y al mismo tiempo están planteando nuevas formas a la hora de hacer el reportaje y unas implicaciones también diferentes a las de estar invitado en un sitio, ir por una agencia y ser un profesional que hace un trabajo concreto como reportero, ¿no? Esta forma de entender la fotografía como la vida misma es lo que ellos quieren asumir, ¿no? Y en el caso de Koldo es posiblemente de los casos con el de Cristina el caso más evidente, ¿no? Personas que lo que primeramente tenemos que poner en manifiesto es que la fotografía está casi por encima de ellos mismos. Ellos son las fotografías, en la fotografía ellos no tienen sentido, han dedicado su vida a ello y todo su tiempo, pero sobre todo lo que supone su espacio vital ya dedicado a ello. Bien, pero en el caso de Koldo, bien, él no se va a dedicar a fotografiar los gitanos como hace Kudelka, no se trata de esas influencias, sino de un posicionamiento concreto. El caso de Koldo, si analizamos, como hemos dicho, el tema de España, tiene muchas vías, ¿no? de trabajar, aunque hay una que todas ellas como las lleva vigente durante toda su vida, pero hay una muy concreta que es la del Santo Cristo Ibérico, la que él define como el Santo Cristo Ibérico, en la que se ve de manifiesto su peculiar discurso a la hora de entender que somos un país que está todavía apegado a una religión y que es muy difícil salir de ella, y sobre todo cómo esa religión y cómo todos los símbolos y toda la iconografía que él conlleva está generando nuestro espacio vital. El trabajo que hace en el Cristo Ibérico yo creo que posiblemente es uno de los reportajes más importantes que se ha hecho en nuestro país, si no el más, en cuanto a reflexión muy dura y muy crítica con nosotros mismos, y al mismo tiempo una reflexión que va más allá del propio reportaje, porque él no tiene miedo en asumir también su papel como constructor de las imágenes. No solo está allí esperando a que suceda ese instante decisivo, sino que también lo construye. En ese sentido se aproxima mucho más a la plástica de la pintura que genera esas imágenes que al mero reproductor de imágenes que su Leica capta en ese momento. El Santo Cristo Ibérico es un retrato muy cruel de lo que somos, es un retrato muy duro. Creo que aparte de la exposición que se acaba de hacer, todavía tiene mucho más que decirnos, debería ser mucho más amplio, debería aparte ser estudiado como una forma de pensamiento muy concreto y por otros partes que no sean lo meramente fotográfico, porque ahí está todo lo que la parte más negra que todavía arrastramos, y te digo todavía en el año 2020 como sociedad, ¿no? Una España que no ha sido capaz de desempolvarse de lo heredado por unas tradiciones que siempre están de la mano de una religión que ha sido muy cruel con la sociedad y en la que nos debemos, desgraciadamente, en todos nuestros puntos negativos, ¿no? Ese trabajo, como digo, para mí es el que más me interesa y es la parte donde yo creo que llega a tener el culmen de su resultado como fotógrafo, ¿no? Creo que con el tiempo cada vez va a ser más valorado porque, desgraciadamente, como he dicho, está aún vigente.
Pero aparte de ese Santo Cristo Ibérico, en general lo que me interesa es lo rural donde se producen. Hay muy pocas imágenes más allá de los Sanfermines donde sea la ciudad la que prima en Koldo. Es el campo, es el mundo que se genera en torno a los pueblos, el que llama la atención de Koldo Chamorro y donde se centra en la reflexión. Y hoy yo encuentro muchos aspectos muy cuestionables. Por ejemplo, me llama la atención, por supuesto, yo como animalista que soy no puedo hacer esta crítica sin ese aspecto, su trabajo en relación a la tauromaquia, a eso que se llama tauromaquia y que no es otra cosa sino una costumbre ancestral que se basa en el asesinato y tortura de un ser inocente, ¿no? Una costumbre que desapareció en el siglo XIX de toda Europa. Según llegaba la Ilustración, la tauromaquia iba desapareciendo y que nosotros, desgraciadamente, cuando estamos por decir vivan las cadenas, incluso después de estar ya varios años, al principio del siglo XIX, estar abolida por lo que suponía de embrutecimiento del ser humano y de la sociedad, pues al decir vivan las cadenas, Fernando VII dijo, adelante, vamos a permitir otra vez esto. La tauromaquia no era una cuestión que apareciese solo en España y que fuese identitaria nuestra o del Mediterráneo, como se ha pensado. En Alemania había más toros, más festejos de este tipo que en la propia España, y en Centro Europa en muchos sitios están muy bien documentados, ¿no? Sin embargo, nosotros fuimos los únicos que como sociedad europea seguimos con esta práctica viva, ¿no? Y que hasta hoy sigue siendo, pues bueno, para muchos es una vergüenza y para muchos algo que bueno, por lo que debemos luchar porque desaparezca de la sociedad. A mí me llama mucho la atención, quiero decir, porque en el fondo él no está siendo crítico, como tampoco lo fue Hemingway. Él está más cercano a Hemingway que a los que ahora mismo estamos trabajando en que esto desaparezca. Cuando él fotografía la tauromaquia, se está recreando en esta práctica. No está siendo en ningún momento crítico, sino que saca imágenes muy concretas de los animales. Incluso hay en las imágenes que yo conozco de Koldo, que no conozco por supuesto toda su obra, ni mucho menos, me llama la atención que sean tantas las que, bueno, pues la crueldad aparezca de una forma tan obvia, ¿no? Y que se conviva con ella de una manera tan siniestra, ¿no? Estoy hablando de esas cabezas cortadas de toros, esos cadáveres que aparecen por doquier de toros o de otros animales que al final, quiero decir, nos hablan muy mal de lo que somos, ¿no? Un mundo contemporáneo no puede permitir vivirse con esa barbarie, tiene que tener una relación diferente con lo que somos. No solo somos unos pueblos, no solo somos unas costumbres, somos un ecosistema, estamos dentro de una naturaleza a la que nos debemos y en la que debemos participar y tenemos que asumir una posición diferente a la que se mantiene a través de estas prácticas que, como digo, ahora mismo se cuestionan. Todo este trabajo en relación a la tauromaquia, vuelvo a decir, no me gusta esa palabra, sino de esa práctica de torturar y asesinar animales inocentes, y sobre todo de ese mundo con esos toreros, me parece que no es crítica, me parece que está ensalzando más ese trabajo. En ese sentido se pone más cercano a un Ortiz Echagüe, que aunque no hizo tauromaquia en sí valoraba esos valores del pasado, que a una visión contemporánea que debe plantearse eso de una forma obvia, porque no hay una razón para sostenerla, no hay ningún tipo de razón que pueda hacer que sea vigente en el siglo XXI una práctica que consiste en pasarlo bien en torno al sufrimiento de otro ser, ¿no? Yo todo ese trabajo, lógicamente, pues lo cuestiono igual que cuestiona el de otros fotógrafos anteriores como el de Pomés, otros fotógrafos que han hecho de la tauromaquia un mundo visual concreto. Me llama mucho la atención porque después hay otros fotógrafos que hacen tauromaquias como Isabel Muñoz, y hace poco, hablando con ella, me decía que ella se arrepiente de ese trabajo y que no lo haría ahora mismo, ¿no? Quiero decir, ha evolucionado mentalmente. No sé, por supuesto no es igual hacer un trabajo en los años 70, donde no tenemos claro todavía ese pensamiento, no digo animalista, sino simplemente un pensamiento mucho más amplio, medioambientalista, ético, de un desarrollo ético-social en relación no solo a nosotros mismos, sino a las otras especies.
me llama la atención que sigue vigente hasta el final de su vida, ¿no? Desde los 70 hasta los 90, las tauromaquias aparecen ahí, ¿no? Y en segundo lugar, hay otro aspecto que también me parece muy crítico y que no me interesa dentro de la obra, incluso que es muy cuestionable, que es el papel de la mujer y lo sexual dentro de su obra. Cuando él sale de sus reportajes y empieza a hacer esas composiciones o esos acercamientos a lo femenino y al sexo, Koldo sucumbe en los mismos dejes negativos que la mayoría de los fotógrafos ahora cuestionados, ¿no? Es decir, la mujer no es autónoma, la mujer está dispuesta en un espacio, la mujer casi siempre aparece tumbada, que es decir, tumbada es porque es con las connotaciones que supone, es una mujer que no está libre, sino que es objeto de dónde la ha situado un ser masculino, ¿no? Es decir, aparece tumbada porque tiene otra consideración diferente. Y eso, quiero decir, es muy obvio y llevaría una conferencia muy concreta solo para analizarla, pero me parece el punto más negativo. Todo ese trabajo a mí no me interesa. Hay un librito en el que está resumido, el de Sueltos de Amor y otras carnes, que editaron en mestizo, que curiosamente tiene un texto que es magnífico. Me parece que Koldo podría haber sido un gran escritor, si vemos a nivel poético con el que escribe los dos textos que aparecen en ese libro, pero sin embargo las imágenes no aportan absolutamente nada, lo que más, yo podría decir que restan, lo que es su visión de constructor de imágenes que está haciendo cuando analiza la sociedad española con sus propios recursos, ¿no?, de fotógrafo, ¿no? Yo esos dos puntos son los que cuestiono. Por una parte, ese aspecto negativo a la hora de ver con placidez y recrearse en los toros que van a ser asesinados o que están sueltos para ser torturados, y luego, en segundo lugar, su aproximación al mundo de la sexualidad o de lo femenino en torno a esos ejercicios que se apartan de lo que es su obra general, que yo la entiendo como que es el Santo Cristo Ibérico y todo lo que hay alrededor de él, pero que para mí son aspectos muy negativos a la hora de entender la grandeza que tiene el trabajo anterior. Bueno, si hacemos un análisis formal de la obra de Koldo Chamorro, nos damos cuenta hasta qué punto es un maestro. Yo creo que en su generación nadie tiene una paleta tan amplia de recursos, y aparte nadie lo sabe utilizar tanto de una manera tan concreta y tan precisa, dependiendo de lo que quiera construir en la imagen, ¿no? Yo creo que su idea del mundo como caos es lo esencial. Es un caos que aparte él se recrea y él intenta que aparezca muy evidente en muchas de sus fotografías, ¿eh? Es decir, no da una visión plana, no quiere construir algo como la mayoría de los buenos fotógrafos del mundo. No se conforma con decirte esto es, sino esto es lo que yo veo, pero al mismo tiempo te dejo abierta la puerta para que tú veas otras cosas más, y eso lo sabe plantear. Cuando él hace una imagen concreta, siempre creo que lo tiene muy claro, ¿no? Esa riqueza de visiones. En el sentido, el espectador siempre agradece que no te cierren una imagen, ¿no? Por otra parte, digo, formalmente, el uso que para mí lo que siempre más me ha interesado en él es en las sombras, cómo trabaja con las sombras, ya sea porque las encuentra en esas luces tan fuertes que las que le gusta trabajar, luces de día, en las que normalmente los fotógrafos de reportaje suelen huir, ¿no? Van buscando otras luces menos duras. Sin embargo, él las trabaja de una manera muy concreta. A veces construye, otras veces las encuentra. El caso es que funcionan muy bien dentro de la fotografía, y es posiblemente ese trabajo de las sombras de las cosas más difíciles en las que se tiene que enfrentar un fotógrafo para construir una imagen. No solo eso, sino los planos. El uso de planos superpuestos realmente es fascinante. Es decir, todos los fotógrafos trabajan con varios planos, pero en Koldo, si analizamos cualquier imagen que analicemos, nos damos cuenta que todos los planos, todos tienen la misma importancia.
Es decir, un plano no es secundario. Hay varios planos, pero todos inciden y construyen la imagen de una manera conjunta. No están solo vinculando a uno de ellos, sino que están muy bien coordinados. Eso me imagino que es un don a la hora de construir ese equilibrio visual, ¿no? Realmente es un esteta extremo, una persona que tiene una visión del espacio muy concreta y que juega con los equilibrios de la luz de una manera realmente magistral. En ese sentido yo creo que no podemos encontrar a alguien que lo pueda superar dentro de la fotografía española. Por supuesto, la fotografía aficionada, este tipo de fotografías que se enfrentan al mundo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, como digo, yo lo veo clarísimo y es lo que ha hecho que yo creo que Koldo Chamorro sea el fotógrafo más respetado dentro de su propia generación. Con Cristina García Rodero, vuelvo a decir, son los dos grandes fotógrafos y alguien incuestionable en estos aspectos. Yo creo que es esencial. Dentro, luego, por otra parte, como aspectos, si no formales, como recursos, me llama la atención dos cosas, los animales y los niños. Cuando digo los animales ya no lo digo en el plan animalista, como cuando he hecho la crítica a sus trabajos sobre los toros, sus trabajos no críticos, como digo, sobre los toros, sino como aparecen en muchas de sus imágenes un animal de una manera u otra construyendo. Es un recurso que yo creo que utilizan desde Kudelka, desde Cartier son muchos fotógrafos, porque saben que la libertad del animal va a dar a la imagen, va a conferir a la imagen una credibilidad que va a ampliar su tono, ¿no? A la hora de entenderla, ¿no? En ese sentido, él, como la mayoría de los fotógrafos, lo utiliza. Y luego, por otra parte, los niños. Pero bueno, sus niños son, curiosamente, diferentes al resto de niños de los reportajes. Son niños parciales, son niños que aparecen normalmente de lado o de detrás, pero me interesan mucho las fotos en las que aparecen y bueno, que se hagan normal, que se quieran recurrir a este tipo de elementos dentro de la construcción de imágenes. Y bueno, finalmente, no sé, como conclusión de esta aproximación tan cortita y tan rara, porque esto de estar hablando a una pantalla de vídeo es una cosa muy rara y no me encuentro nada cómodo. Creo que, bueno, yo creo que Koldo Chamorro es una persona que hay que reivindicar y sobre todo que hay que estudiar. Creo que tanto él como otras personas de su generación nos han dejado un legado importantísimo con una visión concreta en la que nosotros tenemos que darle un sentido. Es decir, no son hacedores de imágenes o imágenes bonitas nada más, quiero decir, sino que están haciendo imágenes para provocar la reflexión a la sociedad. En esas imágenes ellos se posicionan de una manera o de otra, pero yo creo que en el trabajo más interesante de Koldo, que es cuando mira lo rural, quiero decir, están abiertas a muchas interpretaciones. Yo he hecho una crítica muy concreta a esos dos puntos esenciales, para mí, que es la parte de su aproximación a lo femenino y a lo sexual, y por supuesto, desde mi animalismo, a la crítica, a que mirase los toros de una manera plácida. Digo plácida, quiero decir, no crítica, sino entendiendo que existen y que hay que mirarlos y no trabajar desde la injusticia que supone. Aparte de eso, yo creo que todo lo demás, lo esencial que en su trabajo, aparte de estos dos aspectos, que es la reflexión sobre hasta qué punto pesa sobre nosotros, yo digo la lacra de la religión impuesta como sociedad, es algo que es muy necesario. Yo creo que, fíjate, en estos momentos más que nunca tenemos que replantearnos. Estoy haciendo esta conferencia en pleno confinamiento y podemos ver hasta qué punto que en un estado de crisis como el actual, digo crisis a varios niveles, no solo crisis porque estemos confinados en casa, crisis económica que viene o que ya estamos sufriendo, sino crisis en general de valores, hasta qué punto la religión que hemos heredado tiene sentido y que aporta todo ese folclore, toda esa iconografía. Vuelvo a entrar a comparar lo que he dicho al principio, las obras de Solana, las pinturas de Solana con las figuras de Koldo Chamorro. Pasan los siglos y seguimos en un mundo donde pesan demasiado lo que hemos ido heredando de una tradición que realmente yo creo que ya no nos pertenece y que tenemos que, al igual que la tauromaquia, darle otro sentido. Si queremos evolucionar, tenemos que replantear estas
estas y otras cosas. Pero por supuesto, es decir, si miramos una obra de un fotógrafo es para encontrar el sentido crítico que podemos sacar y evolucionar como sociedad. A mí no me interesa un fotógrafo que simplemente construya buenas imágenes y o que sean, bueno, que sean decorativas o no decorativas, sino que esa imagen sea algo que te punce realmente en el cerebro para que plantees una reflexión. Yo creo que todo lo que hay detrás de ese archivo inmenso, que me imagino lo que será, debería reivindicarse al máximo para estudiarlo y por supuesto reivindico que su figura y lo que él aporta esté dentro del discurso general de que la historia del arte general, del arte español general español, deba hacerse desde ahora, tanto él como otros fotógrafos. Aunque hemos empezado desde varios historiadores últimamente a hacerlo, creo que todavía la fusión en esta época, no, en la época sobre todo de los 70 y 80 no está hecho. Lo hemos hecho con la época actual, pero no tanto con la época que parte de los años 70. Por tanto, eso es lo que yo aporto. Espero que no os haya aburrido. Es muy incómodo tener que estar hablando aquí. Yo soy una persona que habla demasiado y me voy dejando, pero como no veo unos ojos aquí en mirar, no entiendo, me voy perdiendo sobre mí mismo. Entonces, no sé si será comprensible esta conferencia, espero que se haya entendido y lo poquito que yo he podido aportar desde mi visión, como he dicho al principio, que no soy una persona muy especialista ni en esta época ni en este autor, pues pueda servir de algo, ¿vale? Muchas gracias y aquí seguimos.